Además, sobre la mesa la reforma de la seguridad social a propósito de la libertad de acción y los límites que marcó el Frente Amplio en torno a la promoción del plebiscito. Vamos a ver la crónica de Telemundo y después le damos la bienvenida a nuestro invitado. La libertad de acción, de acuerdo a lo que resolvió el plenario, implica que no deberán usarse los recursos comunes del Frente Amplio ni para la campaña que impulsan las organizaciones sociales, ni para oponerse a ella, y que la temática de la iniciativa constitucional no formará parte de los mensajes que se desarrollen en las actividades centrales y comunes de la fuerza política. La resolución fue adoptada por unanimidad. Hemos rechazado fuertemente la ley que votó el gobierno vinculada a la seguridad social. Asimismo, el Frente Amplio ratificó que es necesaria una gran reforma de la seguridad social de carácter integral. ¿Qué implica integral? Que tome a las personas desde que nacen hasta que fallecen. Y hacer un gran diálogo social que integre a las organizaciones del mundo del trabajo, a la academia. En la interna Frente Amplista, distintos sectores han manifestado diferencias tácticas, según dijeron, respecto a la iniciativa de reforma constitucional sobre seguridad social que impulsaron el PIT-CNT y organizaciones sociales. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Bueno, entonces, no fue todo el Frente Amplio que se alineó ni atrás de un plebiscito, ni a favor del mismo, ni en contra del mismo, ¿no? Pero uno podría advertir que por la clave o el intríngulis de este asunto, que son la derogación de las AFAP, bueno, genera como una situación bastante incómoda, porque aun cuando gane el Frente Amplio eventualmente el gobierno, si este plebiscito sale y sale favorable, ¿hay alguna idea pensada de cómo se va entonces a regular o a desarrollar la seguridad social sin las AFAP? Pero si el plebiscito sale, independientemente de cuál sea el gobierno que le toque ejercer, a cualquier gobierno, lo va a tener que aplicar. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, esto queda vigente para la totalidad del sistema político. Bien, pero porque se sabe que la Amplio, coalición justamente ya votó su proyecto, ya no está si sale el sumándose al plebiscito, va a haber un mandato constitucional que va a obligar al gobierno a construir la normativa para adecuar la ley a la norma constitucional que es de rango superior. Entonces, digamos, cualquiera que le toque el gobierno con el plebiscito habiendo ganado va a tener que tomar medidas de carácter legal, claro, por supuesto, para cumplir con él. Y pero el Frente Amplio no es la excepción. Por supuesto que no, pero ¿cuál sería la responsabilidad que le cabe al Frente Amplio en caso que esto ocurra? Lo que pasa es que nosotros por muchos momentos decimos que lo que define al soberano es sabio y por otros momentos lo negamos. Y lo que define al soberano es sabio. Nos gustará más o menos. Hay plebiscitos que han ganado que para mí fueron muy justos, hay otros que perdieron y que para mí fueron injustos, como la ley de caducidad, pero hay que aceptar que hay un resultado, que la gente mayoritariamente decidió colocar en la Constitución, por ejemplo, la defensa del agua, o que decidió colocar en la Constitución, por ejemplo, que las jubilaciones y pensiones ajustaran por el índice medio de salarios. Ahora todos lo vemos como una buena política, pero recuerdo el momento en que se discutía este tema, la cantidad de personas que decían que se iba a romper el sistema si se aprobaba esto. Y la cuestión es que se aprobó y el sistema funcionó y los jubilados tuvieron un reaseguro, que si los trabajadores mejoraban sus circunstancias, como pasó entre 2005 y 2020, los jubilados mejoraban sus circunstancias. Y esto fue sano. Luego, si hay compañeros nuestros en el Frente Amplio que opinan que este contenido de papeleta es el adecuado, hay compañeros que opinan que no. Y hay compañeros que, como ustedes saben, opinan que hay que recolectar firmas y que es el camino adecuado. Los disensos son los que hay que administrar. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Administró un disenso, como lo hizo el Partido Nacional en la elección anterior, en la campaña Vivir Sin Miedo. La empujaba el senador Larrañaga, el ex senador Larrañaga, y la criticaba la calle Pou. Y sin embargo lograron convivir durante toda la campaña con ese plebiscito que finalmente no alcanzó la mayoría por pocas decenas de miles de votos. Es decir, esto se puede hacer sin ningún problema. Si hubiera triunfado el plebiscito... Sí, pero no hay una diferencia digamos, en el alcance de los temas
porque estamos hablando de seguridad social, ¿no? Y Sí, estamos el otro hablando es seguridad pública. de qué se hace con... Mire, en la escala de con las preocupaciones AFAP, de la ¿no? sociedad, primero está la seguridad pública. Y la seguridad social creo que está en el lugar 60. Digamos, las prioridades sociales no siempre son las que nosotros creemos. Las prioridades sociales son las que la gente tiene. Eso es y la cierto. prioridad social que la gente tiene hoy es que haya seguridad pública. Y la seguridad social para mí es muy importante y desde mi punto de vista tiene que ser integral. Por eso nosotros propusimos un gran diálogo social. Nosotros no estamos tomando el camino del PIT-CNT. Y eso puede ser criticado por una parte de la sociedad. Estamos tomando un camino alternativo al del PIT-CNT, que es convocar, en el caso que gane el Frente Amplio, a un gran diálogo social. ¿Qué implica esto? Convocar a los trabajadores, a los jubilados, a los empresarios, a los académicos, a la CEPAL, a la OIT, y a los partidos, para construir el mayor acuerdo posible de acá a 40 Bien, años. a menos que se vote este plebiscito y ya no haya más nada que dialogar. No, sí hay que dialogar, porque tanto la reforma jubilatoria del gobierno atendió solo a jubilaciones y pensiones, como... Bueno, si hablamos el de la gran plebiscito- reforma de seguridad social, sí, pero pensando concretamente en lo que le planteaba al principio, ¿no? Sí, Un sí, poco sí. el parteaguas Ahí es el tema de las diálogo AFAP. va a ser en función de cosas que están resueltas. Y esas no las puede modificar ningún diálogo social. Pero va a haber cosas no resueltas que también van a tener que ser vistas en un diálogo social. Y probablemente también la aplicación del plebiscito tenga que ser vista en un diálogo social. O sea, la herramienta es perfectamente compatible con cualquiera de los dos resultados. Luego hay que ver si se puede administrar bien. Siempre la gestión de un diálogo tiene sus complejidades. El Frente Amplio lo hizo en el 2007 y construyó la reforma del 2008, que tuvo un buen resultado para la gente. Si uno pensaba que había mucha gente que no se podía jubilar porque la exigencia era de 35 años y se pasó a 30, si uno pensaba que a cada madre se le dio un año por cada hijo nacido vivo, y eso fue el primer reconocimiento que hubo en Uruguay del trabajo en la casa como trabajo válido, digamos, y eso le permitió jubilarse a decenas de miles de personas. Si se mejoró la forma de seguro de desempleo, y créame que esto es un antes y después para la gente que va al seguro de desempleo. Hubo un antes y un después con esa norma dialogada. El sistema de asignaciones familiares, todo esto fue parte de un diálogo social y también parte de necesidades que la gente tenía. Bueno, todos estos temas hay que poder abordarlos. ¿Y no fue suficiente, no pudo ejercer suficiente, digamos, fuerza en ese diálogo, ya no social macro, sino entre las bases del propio Frente Amplio, con el PIT-CNT, para poder frenar el plebiscito? Es que ¿Qué la faltó idea ahí? esa del FAPIT solo la creen las que la dicen. Y con intencionalidad, que es parte del juego político. Yo ni siquiera me quejo. Pero yo fui presidente del PIT-CNT hasta hace 2 años y moneda. Y luego de ahí, yo vivo a la vuelta del PIT-CNT. O sea, vivo a 300 metros, 400 metros. Y no sin querer. Queriendo vivir cerca de un lugar donde estaba más de 12 horas por día. Y después que me fui no volví. Volví solo para el resultado del referéndum y para una invitación al diálogo social, a esto del Frente Amplio te escucha. Quiere decir que hay una independencia que se grafica en los hechos concretos, no incidencia de quienes ya no estamos en el movimiento sindical, y una independencia a la hora de tomar decisiones que es totalmente ajena a la decisión del partido. Si nosotros hubiéramos podido decidir por el PIT-CNT, no estaríamos en esta situación probablemente. Pero no podemos, resuelven los trabajadores con sus bases sindicales, y esta es la verdad. Y en este caso queda perfectamente demostrado, pero en la cantidad de casos queda demostrado. Digamos, yo no puedo negar que dentro del PIT-CNT tengo mis más grandes amigos, pero no hay que confundir amistad con política. Yo no puedo llamar a un amigo y decirle, al Frente Amplio le conviene esto. No. Ellos tienen que pensar en qué le conviene a los trabajadores, y colectivamente resolvieron esta formulación, que a mí me puede gustar más o menos, pero que tengo que aceptar que es una iniciativa popular, como la iniciativa popular que tomó Cabildo Abierto en referencia a los deudores, que también genera un conjunto de complicaciones, o como la iniciativa que tomó Uruguay Soberano, o como la iniciativa que dice que va a tomar una parte del Partido Nacional vinculada a los allanamientos nocturnos. Y si esas iniciativas llegan a la cantidad de firmas necesarias, habrá 1, 2, 3 o 4 plebiscitos. Y esto es así como nos configuramos democráticamente. Yo no sé si Manini consultó a sus socios de la coalición para ir a un plebiscito sobre este tema.
Me imagino que no. Yo no sé qué opinan públicamente los socios de gobierno de este proyecto. En principio creo que opinan negativamente, pero no lo dicen. Bueno, eso lo está sugiriendo usted. No, yo leo todos los días la prensa, por lo menos no lo veo. Pero si dice que no lo dicen, ¿por qué lo No, deduce? digo que no lo veo. No veo que sea un tema prioritario ver cuál es la posición del Partido Nacional con respecto al plebiscito de Manini. Sí hay una preocupación por saber cuál es la posición del Frente Amplio con respecto al plebiscito del PCNT. Y nosotros no lo impulsamos, claramente no lo impulsamos. Eso es clarísimo El que 26 de marzo... Por eso, de hecho, arranqué el planteo diciendo que fue una complicación, en realidad. Y bueno, yo dije que tiene riesgos, ¿no? Y lo dije asumiendo que como presidente del Frente Amplio no puedo incidir en el movimiento sindical, pero una vez que se aprobó dije, esto tiene riesgos. ¿Y cuál es la manera de mitigar los riesgos? Administrando el disenso. Esto la política lo sabe hacer bien y el Frente Amplio lo supo hacer tan bien que el documento salió por unanimidad, tanto el del diálogo social como el de libertad de acción. Y si usted los lee, son documentos muy razonables. Bien. Que buscan encontrar acuerdos en el futuro gobierno del Frente Amplio, en el caso que el Frente Amplio gane, que yo creo que hoy es una de las mayores posibilidades que tenemos, ¿no? Sí, vamos a seguir con este tema, por supuesto, ¿no? Pero me permite un paréntesis, Claro. Pereira, porque por estas horas, más que sobre este asunto, se está hablando de otro, y es la polémica política en torno al caso de la imputación de Penades, del ex senador Penades. Un Twitter suyo, unos comentarios en un programa de Twitter radio. no, porque no tengo, porque Bueno, todos se levantan bastante tweets. he gastado en terapia como para ponerme en Twitter. Bueno, pero vio que todos se levantan en las redes sociales. Más un audio, sí, suyo, de una entrevista radial en el interior, donde usted es muy duro con el Partido Nacional en su conjunto. Después aclara que no se retracta de lo que dice, pero sí lamenta haber generalizado, ¿no? Ahí sí hay una suerte de pedido de disculpas. Y eso ha generado, bueno, muchísimo malestar, ni que hablar en el oficialismo, pero también dentro de sus propios correligionarios, ¿no? Porque algunos entendieron que no fue la más feliz de las formas de anotar lo que quiera anotar la oposición en su legítimo ejercicio. ¿Usted insiste en retractarse de eso? ¿Lo ha pensado más? Yo no soy tan importante, ni nunca Bueno, me es creí... el presidente del partido. No, pero no me más grande creo que tan tiene el Uruguay. importante. Me votaron unas 90.000 personas para ser presidente del Frente Amplio. Es una tarea que desempeño con mucho honor y con mucho orgullo y con mucha dedicación, como tú sabes. Sí. No tengo descansos, pero asumo que no siendo yo el centro del asunto, es con qué nos indignamos. Cada cual elige con qué indignarse. Yo me indigno con que haya un senador de la República que haya violado, prometido remuneración, remunerado. Sin duda. ¿Y usted cree que la sociedad entera no se indigna con eso? Espere que yo le voy a decir con qué me indigno yo. Sí. Y esto es con 10 menores que son los que se animaron a denunciar. Nadie sabe cuál es el alcance. Seguramente cuando conozcamos los detalles del suceso van a ser mucho más horribles que los comentarios que estamos haciendo sobre delitos. Van a haber aberraciones. Esto es lo que a mí me indigna. Sí, sí. ¿Qué más me indigna? Sí, Que pero con el a todo el poder mundo de le Penades, indigna, con el poder de Penades, hayan intervenido el guardián para escuchas telefónicas, que hayan utilizado a un hombre de inteligencia que estaba al frente del CONCAR para hacer seguimiento de una de las víctimas y armar un flujograma. Sí, Pereira, es terrible y creo que el país entero está en... Sí, pero la pregunta mía no es con qué se indigna usted. No, la pregunta mía es si no le parece que como presidente del Frente Amplio, que es la fuerza política más grande que tiene este país, siendo usted no solo el presidente del Frente Amplio, sino la persona que llamó a un diálogo político de nivel, ¿se acuerdan? En 2022. Claro. Es que, claro. Creo que los líderes partidarios entendemos que dar señales políticas es la forma de avanzar. Puedo citarlo por acá, pero ser respetuosos entre quienes formulamos la política no significa no tener diferencias, pero esas eran palabras suyas. Mire, simplemente preguntar si fue un ejercicio responsable de oposición esos comentarios. Bueno, por supuesto no es el eje de atención, por supuesto no es lo importante es lo que hizo el senador, ex senador. Pero hablando de política y justamente advirtiendo esa contradicción en lo que fue su discurso del 2022. Yo le voy a leer declaraciones
y usted juzgará si mi apreciación fue adecuada o no. ¿Cuál de todas? Declaraciones de varios dirigentes del Partido Nacional. Frente a inconsistencias me juego por mis amigos. Esa es mi forma de ser. Y si me fallan, soy más duro porque me fallaron con una amistad. Yo sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo. La justicia dirá. Y bueno. No se arrepiente de su respaldo público del senador Gustavo Penades, luego de que fue acusado de abuso sexual por parte de la nacionalista Romina Celeste. En entrevista con Primera Mañana, Eber fue consultado sobre si consideraba que había apresurado haber dicho que las acusaciones contra Penades eran una difamación y que la causaban indignación, y respondió no. Respondió el ministro y agregó: yo hace 40 años y pico que lo conozco. Yo tengo por costumbre no andar cuidándome la cara y menos tomar distancia de amigos. No me tomo distancia de amigos, tengo esa forma de ser. Me puede costar. Esto es estar más enojado con que le mintió Pereira, que con las 10 víctimas, ¿verdad? Pereira, pero espere que voy a seguir. Usted para mí sí es importante. Y le quiero No, decir para porque mis hijos también. Usted Yo lo que decía, le bueno, digo pero es- yo no soy su hija. Yo soy una militante política de otras tiendas partidarias. pero no- yo no pero tengo- quiero explicarle por qué para mí sí. Porque usted póngase también en mi lugar. Yo me voy o a en el poner. lugar de todos los militantes. A ver, la militancia en este país, y estoy segura que vamos a estar totalmente de acuerdo, es servicio público. Claro. Los militantes somos servidores públicos. En mi caso, todo el mundo lo sabe, yo soy blanca, milito desde los 16 años, he dejado al servicio mi vida del país mediante una herramienta que es un partido político con 187 años. Y quiero pedirle que haga este ejercicio también de ponerse en el lugar, porque además no solo soy militante y soy blanca, yo soy feminista. Y yo no peleo por estas causas cuando salen a la luz pública ni los 8 de marzo. Yo todos los días peleo por estas cuestiones. Entonces, creo que no hay que ser ni siquiera blanco, ni siquiera militante para indignarse con las aberraciones que le imputaron al senador. Y usted póngase en el lugar también de nosotros, de los militantes de todos los partidos, que si esto nos lo dice el presidente de la fuerza política más grande del país, que de verdad yo entiendo que fue una ofensa y fue una falta de respeto, porque le pido que haga el ejercicio de ponerse en los zapatos de quienes entregamos nuestra vida como los militantes del Frente Amplio a mejorar nuestro país. Y que esta es una de las causas que justamente queremos erradicar a fondo. ¿Cómo nos va a hacer? ¿Cómo Pero nos va a para hacer erradicar a fondo, esa apreciación? se usan los recursos es una del falta Estado, de respeto, Pereira. pero para erradicar estas ¿Pero situaciones... ¿cómo va a hablar de los blancos, Pereira? Bueno, ¿Cómo yo va le voy hablar a de los seguir blancos? leyendo ¿Pero a usted le declaraciones de parece blancos. correcto? ¿A usted le parece correcto Si me deja generalizar de esta leerle, manera? Pero yo no hablo por mí, estoy leyendo... Por eso está hablando por un partido político cuando habla Fernando Pereira. Es el presidente del Frente Pero escúcheme, Amplio. le estoy leyendo una entrevista al ministro Heber. Que la Le está voy a sacando leer- la está no la estoy descontextualizando, sacando de y usted contexto. no habló en este caso No la de esta estoy entrevista. sacando de contexto, la Usted no puede habló de leer esta completa entrevista la nota. puntual. Yo Usted le hizo dejo- esta aseveración con el Yo Partido ni siquiera Nacional. quería- Un partido de 187 años. Pero A eso yo le pido desde la respeto- reflexión. Yo espero otra cosa de usted. Respeto, yo Ahora espero déjalo mucho hablar, Fer. Sí. mucha cosa del Estado protector. Espero que cuando haya víctimas denunciando, el presidente de la República no apoye al victimario. Usted habló del Partido Nacional. Espero que mientras... No hablé del Partido Nacional, pero usted escuche toda la grabación y después llámeme, porque le dejo mi teléfono y me puede llamar. Y dígame si hablé del Partido Nacional. Después digo, no puede haber indignación cuando en el medio de la causa, cuando las víctimas estaban denunciando, el ministro del Interior, que tiene que garantizar la investigación, se pronuncia a favor de un amigo. Cuando luego se usan los instrumentos del Estado como el guardián o como gente de inteligencia policial para dar seguimiento. El sistema de gestión policial. Esta es la Son cosas indignación. distintas. Esta es la indignación que tenemos que tener. Se pueden indignar conmigo, yo creo que tienen derecho. Y además yo dije que estuve mal en generalizar. Por ejemplo, en la generalización coloqué a Beatriz Argimón, que Exactamente. sé que no tiene nada que ver Por con ejemplo. esto. O al presidente del directorio del Partido Nacional, que sé que no tiene nada que ver con esto. Pero Al ya de Partido eso, Nacional. El Partido no, Nacional al no tiene partido nada que no ver lo con eso. nombré. Dije, los blancos No, que pero usted escucho mencionó. parecen más preocupados. Escuche la nota, porque a veces salen trocitos. No, pero ahora dio Está nombres la nota puntuales entera. que comparto, pero es mucho más grande que eso. Es mucho más grande la lista que le voy a dejar a Victoria, y si quiere la lee en vivo. Y son declaraciones textuales. Bien. Deberían estar más indignados por lo que manifestaron que por mí. Pero yo no soy tan importante. Sí, usted es importante, ahí es donde le erra también. Bien. No, pero para Bueno, usted vamos seré. Pero yo, para mí, soy un hombre que milito en política, que lo hago con la seriedad, que estudio, que junto documentos, que construyo
una elaboración y que llegue a una conclusión que en este momento me parecía más preocupado por un tema que para el otro. ¿Fue más feliz, menos feliz? Eso siempre es discutible. Pero fíjense que a mí me dijeron hiena, carancho, y a vos no te veo indignada porque me digan carancho. Porque eso es la animalización de la política. Si usted sigue las redes sociales... Yo le he faltado el respeto en algún jamás, momento, y yo a usted nunca y no tampoco, lo haría. Y yo a usted tampoco. No. Porque no hablé del Partido Nacional. Y si lo hubiera hecho, le pediría perdón al partido. El partido dice que lo mencioné, porque dije, los blancos están más preocupados, y ahí me refería, por eso dije que generalicé, parecería que están más preocupados por esto que por esto. Pero ni siquiera dije que no estaban preocupados por el caso Penades. Dije, parecen más preocupados. La frase siempre puede ser más felices o menos felices. En el fondo, ¿usted qué cree? ¿Realmente cree que están más creo preocupados que hacen de la política una confianza en los amigos más importante que el cuidado institucional. Y que no es la primera vez que le pasa al presidente. No es la primera vez. El presidente ha tenido un conjunto de traspiés. Me puede dejar de saludar por esto, tiene todo el derecho del mundo. Pero creyó en Astesiano a pesar de que tenía 16 indagatorias. Y después hizo seguir senadores, alumnos del Liceo 41, al presidente del PIT-CNT. Después vimos También cómo se podría comprábamos drones preguntar, en ¿y UTE. dónde está Astesiano? Requete preso. Pero yo no digo que no esté preso, digo que no se puede creer más en la mitad que en la institución. Porque usted es presidente de todos los uruguayos, ¿me entiende? No, está claro. Pero yo no soy presidente de todos los uruguayos. Yo soy del Frente Amplio. Permítame abrir un poco más al panel. Yo no represento al Partido Nacional, ¿me explico? Bueno, respecto a esto último, muy breve, esto que usted está diciendo esto del presidente que se equivocó, lo hemos dicho aquí, yo lo he dicho, creo que el ministro se equivocó. Ahora me pregunto, estas últimas 24 horas de intercambio entre usted, el presidente, distintas figuras del Partido Nacional, ¿qué aportan a un debate que tendría que ser mucho más profundo? Porque en definitiva también hay cierta hipocresía de todo el sistema y tal vez de todos nosotros, porque apuntamos a este caso porque es Penades. Y yo entiendo que es muy importante porque hablamos de un senador de la República, por todo lo que esto implica. Pero hoy hay muchos Penades que están libres, hay muchos menores que están en la misma circunstancia, hay un lugar hasta geográfico donde estos menores están allí sumamente expuestos y yo creo que desde el punto de vista del sistema político no hemos capitalizado el caso Penades para decir ¿y qué estamos haciendo? Para que estos gurises no sigan en esa situación de vulnerabilidad y para que, bueno, las personas que tengan que ser responsables lo sean porque no hay un solo Penades. Yo lo que te digo es qué condiciones podés construir para que un niño o un adolescente denuncie abusos si el poder se te mete en el medio. Yo estoy de acuerdo con con todo el aparato usted. del poder, porque no es solo el senador Penades, porque Yo no me van a decir totalmente que de al acuerdo con director de usted. CONCAR le dio órdenes mi vecino de al lado. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero eso no es lo mismo que decir todos ellos creen. Yo creo que acá lo que hay que hacer es decir, bueno, si el aparato del Estado no protege, y bueno, denunciemos eso y focalicemos a eso. Claro, era donde iba. Porque estamos perdiendo el tiempo que yo iba hacia ahí con y estas Victoria generalizaciones. quería que yo le respondiera esto y yo, sabe Victoria, que no eludo respuesta. Pero yo hacia dónde iba. No es importante mi polémica con Iturralde o con la calle. Lo importante es que en este país está lleno de abusadores de niños. Perfecto. ¿Y Estamos saben de qué? acuerdo. Lo tenemos que denunciar. ¿Y saben qué? Si no es miembro de nuestro partido, lo tenemos que echar. Y lo tienen que procesar. A mí no me tiembla el pulso. El mismo día que surgió una denuncia en Salto, eché al dirigente de Salto. Y me sometí a que el Frente Amplio hiciera lo que quisiera conmigo. Pero lo que tenemos que asumir todos es que no pueden haber abusadores de menores. Yo soy humanista cristiano. Un pibe de 17 años abusado es una salvajada que toda la sociedad tiene que construir. Ahora, si el poder puede, todos los demás pueden. Y en este país hemos vivido la Operación Océano traumáticamente, porque el poder pudo. Porque buena parte del poder pudo. Y hemos vivido este episodio con mucho dolor. Porque detrás de esto está el silencio del Frente Amplio de 6 meses, que aún sabiendo muchos de estos hechos, prefirió cuidar la institucionalidad. Pero una vez laudado que se abusó de niños de 13 años, de distintas edades, perdónenme, pero el sistema político no puede estar indignado por la mentira. Tiene que estar indignado por lo profundo del caso. Comparto plenamente. Ahora, también tiene que estar indignado y en acción por el resto de los casos que se siguen dando a esta hora. Bueno, yo creo que lo que no se está poniendo sobre la mesa es por qué están los niños haciendo trabajo sexual. No. Porque están siendo expuestos. ¿Por qué están siendo expuestos? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con las dificultades que terminan marginando a esa calle y a esa esquina a un chiquilín o a una chiquilina
para ganarse 2 pesos. O seguimos mirando ¿No? para el costado o miramos solo a Mirá, Penades. en mi Esa es la ideario diferencia. perfecto, yo me senté a conversar sobre algunas ideas que tenía dentro de mi sindicato y habíamos 10 personas cerradas en la mesa. Dije, bueno, pero al final de cuentas, ¿qué nivel tiene el abuso sobre los niños en Uruguay? Y de 10, 8 habían sido abusados de distintas maneras. Y estamos hablando de personas ¿Cómo qué que nivel? llegaron a ¿Qué ser prevalencia? maestras. ¿Qué O por prevalencia? sus familiares, o por un vecino, o Sí, por un sí. tío abuelo. Bueno, saquemos la porquería hacia afuera, porque si no nos va a comer la porquería. Y yo entiendo que esto pueda mirarse como una cuestión de sacar rédito político. Si nosotros hubiéramos querido sacar rédito político, primero comparto lo de Botinelli, nadie sabe qué da rédito político. Hay cosas que la medís y parece que dan un resultado bárbaro, y después cuando medís no da nada. Lo que sí hay que decirle a la sociedad la verdad. Y lo que pasó es que un senador durante una cantidad de años muy importante abusaba de niños y lo hacía de forma macabra, que utilizó el aparato del Sí. Estado Bueno, para pero, desde seguir... pero justamente desde ese lugar, Claro. ¿Qué nos deja eso? si nos quedamos con las palabras y Que no somos son muy inocuas las literales, palabras de un ¿qué duele presidente? más, qué No, no, duele aquí menos? lo hemos dicho. El sistema Comparto, lo hemos dicho, no, yo que lo no he son dicho. inocuas las palabras de los senadores. Pero tenemos que y trascender tampoco ese las del espacio. presidente del Frente Amplio. No, pero yo me Pero hago digo, si nos cargo. quedamos con las palabras y la literalidad, fíjese, lo más ¿por fácil qué no para mí miremos hoy esto, era Pereira? quedarme ¿No quieto fue en mi acaso casa? todo el sistema político bastante responsable? Se sacaron los fueros, se le condenó, se le juzgó, bueno, está el proceso, a ver, no, ya se laudó, la sociedad ya lo laudó, pero de alguna manera hay tanta evidencia tan flagrante que no cabía 2 lecturas del tema. Se expulsó, está preso. No podemos en algún punto considerar que, bueno, más allá de todo ese horror que nos enteramos que puede haber adentro de nuestra, como especie, ¿no? Como seres humanos, tenemos todavía la capacidad de señalarlo y expulsarlo. Pero pudieron haberlo evitado. ¿Sabés ¿Evitar qué? qué? ¿Cómo evitar evitarlo? la causa. La abogada sabe muy bien que lo que intentaron fue generar la idea de que era una denuncia trucha trama. armada por 2 personas, Romina Papazo y el señor Mastro Pietro. Ah, pero la Mastro justicia Pietro. opera bien y operó bien. No, operó bien, pero Puso pudo en haber- exposición la, Pero puso en como todo, exposición la cuando las trama cosas fantasma. salen bien y funcionan. Si hubiera salido mal, le hubieran cambiado las pruebas y probablemente Penades seguiría caminando como cualquiera de nosotros por las calles. Como muchos de la Operación Océano siguen caminando limpiamente por las calles. ¿Y sabe qué? Yo cuando veo una persona grande, como de mi edad o menos de mi edad, con una chiquilina de 17, 18 años, me da asco. Asco. ¿Y sabés qué? Tenemos que expresarnos así. Nos da asco. Entonces, si estamos constatando que el abuso es brutal, nosotros tenemos hijos. Yo a mis hijos tengo la preocupación más grande de que nadie los abuse. ¿Y por qué tengo esa preocupación? Porque me he criado en un mundo de abuso. Me he criado en un mundo donde los poderosos creen que pueden hacer cualquier cosa porque tienen plata. ¿Y sabés qué? En el Uruguay no puede pasar más. ¿Sabés qué? No puede pasar más que un senador se crea tan influyente que pueda armar con este señor profesor que estaba dando clases a adolescentes, quién sabe qué cadena, porque esto va a seguir investigándose, porque no creo que tuviera un solo cliente, ese traficante de niños, ¿no? Y yo supongo que yo no sé en qué eso tiene delitos que le van a haber imputar. consenso, hay consenso nacional en eso, no creo que quepan 2 100%. lecturas. Bueno, que lo expresemos con claridad. 100%. ¿Qué estamos diciendo simplemente? Expresémonos, saquemos el enojo por la mentira. Simplemente eso. Y coloquemos en el Bueno, centro como humanista cristiano el también abuso. sabrá que las personas somos personas, ¿no? Y Seguro además que del sí, político pero está el seguro que humano sí. y está un sistema político. Permítame recordarle que cuando todo esto salta, también el Frente Amplio quedó medio duro porque había consenso de la trayectoria del señor Penades como legislador. Realmente fue un golpazo. Sí, pero fuimos claros. Hay que escuchar a las víctimas. Vamos a hacer silencio porque hay que proteger y escuchar a las víctimas. Nosotros fuimos claros. El gobierno no fue claro. Y permítame, las expresiones de Heber y las expresiones de la calle fueron contundentes en apoyar al amigo. Pero no fueron los únicos. Bueno, el presidente después fue revirtiendo aquello, ¿no? Pero Perdón. usted me habla del comienzo, de la génesis. Sí, sí. Yo le hablo de la génesis. Nosotros dijimos, hay que escuchar a las víctimas. Bien. Perdón. ¿Qué querías decir, Marta? No, Perdón. desde que hoy yo- hay una imprecisión que maneja que está bueno que la tenga clara. Lo que usó Taroco no fue el guardián, fue el sistema de gestión policial,
porque es donde uno hace las denuncias y la policía con ciertas claves accede y ve los nombres de los denunciantes. Digo para que no quede mal parado. El guardián se utilizó para otras cosas. Yo no quedo mal parado, porque No, digo el para que lo guardián no maneje. se utilizó para esto. No, el guardián no, fue el sistema de gestión policial. Pero también se utilizó el guardián. Mire no que se no, utilizó para esto. El pero guardián se La está fue investigando prensa habla del ahora. guardián. ¿Por qué vos estás tan segura que no? Porque fue por otro tema el Sí, guardián. pero están utilizando el guardián. Para ¿qué me esto fue el garantizás? sistema ¿Vos me de gestión garantizás policial. que No, pero el celular punto, no está el punto es intervenido? verdad. También se ha accedido al guardián. Está, yo no sé. ¿Alguno El de que acá me sale puede es- garantizar que mi Pero celular no también- está A ver, Enrique, intervenido? También Taroco le dio una orden directa a un policía No, a para dos. que se reuniera con Mastro Pierro para sacarle información del resto de las pero eso es víctimas. un abuso de Que poder. aprovecho a decir que Heber mintió descaradamente una vez más al decir que fue la misma policía que había descubierto el tema, cuando la fiscal tuvo que decir que no fue así. Mastro Pierro le contó lo que sucedía a la fiscal ordenó las escuchas telefónicas y ahí fue que saltó todo. Quería redondear un poquito Pero la la idea. reunión con Mastro Pierro del ¿Perdón? funcionario fue personal, no fue a través del teléfono. No, sí. Está, por eso, no fue sí, con el guardián, fue de personal. todas maneras, un Yo sistema lo que así. te digo, ¿vos me podés asegurar que mi teléfono no está intervenido? No, a ver, Fernando, con todas las discrepancias que podemos llegar a tener un montón de cosas, en esto tenés toda la razón. ¿Y sabes por qué? Porque yo entiendo que cuando hay una denuncia contra una persona, no importa si está allá arriba o allá abajo, hay que dejar que actúe la justicia y no salir a decir, no, fulano es incapaz de, porque uno nunca sabe. ¿Me permitís una... Sí, así claro. redondeo un Sí, poquito sí. la idea? No podemos pensar que ahora Fernando es el culpable por una media oración, porque el partido, ¿El culpable las de qué, figuras más perdón? relevantes del Partido Nacional, comenzando por el presidente de la República, dieron pie a que se piense, o sea, las señales que dieron fueron muy contundentes. O sea, en primer lugar, se ponían del lado del acusado y no de los acusadores. Es muy grave por la incidencia en el Poder Judicial. Entonces, cuando se hace la crítica es para que esto no vuelva a ocurrir. Porque el ministro del Interior le está diciendo a sus subalternos que serán los encargados de colaborar con la Fiscalía, son el principal colaborador de la justicia, les está diciendo, miren que este tipo al que tenemos que investigar es inocente, ¿eh? Es gravísimo, es muy grave. Entonces yo entiendo la parte humana que tú planteas, la amistad, la confianza, ¿a quién no le ha sucedido? Ahora, el problema es El que tema es los cargos, claro. venimos del caso clarísimo. Astesiano, Pero también, Y hay venimos... un elemento que quiero poner arriba de la Pero mesa también. venimos Tú del leíste caso la Albizu, declaración- venimos de... O sea, la declaración del Partido Nacional. Esperen, quedan Que a 4 lo primero minutos. lo que A hace las referencia 1500, es a las víctimas. señores, un poquito tarde, me ¿Leíste pareció. la declaración? Señores, Sí, la leí, pero me Para mí pareció es tardía. contundente. 4 minutos. Mirá, Para mí es contundente, Fernando pero Pereira. yo no tuve problemas con la declaración del Partido Nacional. Es más, creo que es el tipo de declaración que todo el sistema tiene que sacar. No, yo no tengo un problema con el Partido Nacional. En todo caso, hay muchos blancos que me tienen un odio increíble, pero yo a ellos no, porque no creo en el ojo por ojo, no creo en el odio, no creo en que todas las personas digan las mejores oraciones toda su vida, pero no trato a nadie de hiena. ¿Quién fue No que lo trata a trató nadie de hiena. ¿Quién fue que lo trató de Búsquenlo, hiena? porque tampoco es que ¿Pero voy es a un estar- político? Y claro, senador del Uruguay. Un senador. ¿Y usted ¿Y me quién ve puede pinta de ser? hiena? ¿Y usted cree que yo hay soy una uno hiena? solo que Yo puedo estar califica para eso. equivocado, como en muchos temas me he equivocado, y ¿sabe qué? He pedido disculpas. Por ejemplo, en un momento dije, Milei habla de la casta en Argentina y cuando se refiere a quiénes son sus referentes, nombra a Macri y a la calle Pou, que son la casta más importante, porque la calle viene de una familia fundacional del Uruguay, su familia fue presidente 3 veces, y con derecho la calle se molestó, porque él no se siente parte de una casta, sino parte de un linaje. No tuve problema en enmendar, porque tiene razón. ¿Cuál es el problema si uno se equivoca de pedir disculpas? Ninguno. Ahora, acá le voy a dejar todos los papeles para que usted pueda decir, tal vez la frase no sea feliz, pero leyendo todas estas notas, tenía razón Pereira. Mire que son 10 o 15 notas. No es que es una casual, no es que es a uno que se le escapó. Mire que yo escribí antes de decirlo. O sea, usted me conoce, sabe que no hago un Twitter y no tengo Twitter. Pero reflexiono, escribo, ¿A quién sigo pienso, yo entonces? Pues yo soy a leo. Fernando Pereira. Será otro ¿A quién Fernando. sigo Entró yo en Victoria, Twitter? No, ya sé. No, Estoy No, bromeando. replicar. Pero quedan los últimos no se minutitos. lleve Me por los gustaría- cuentos de la Agencia de Publicidad del Gobierno, porque dentro de poco soy terrorista, ¿no? Me gustaría Pasé que de volver- moderado, ese tema. Pereira. pasé de moderado a radical. No traiga ese Pasé tema a de colación porque si no radical. le tengo que preguntar de ese viraje de actitud de presidente del PIT-CNT a presidente del FA. Yo no tengo ningún no, viraje. pero Me hagamos lo afilié al siguiente, Frente Amplio en el Pereira. año 83. Queda poquito. Soy católico desde el año Volvamos 82. al soy tema hincha de central. Go desde el año 70.
No tengo ningún viraje. Reflexión final, por favor, sobre el tema de la reforma, ¿le parece? A cara... No, sobre este tema me parece. Ah, ¿prefiere? Sí, sí. Bueno, ¿sobre Porque cuál? la reforma, la sociedad uruguaya va a laudar con el voto directo y secreto y Bien. va a escuchar en su momento la opinión de todo el sistema político y va a laudar con libre albedrío. Bien. Y eso es lo que le hemos dado a los frente amplistas, libre albedrío. Bien. Y yo creo en la libertad responsable siempre, no a veces. No cuando me conviene, siempre. Bien. Pero sobre este tema, sí creo que nos tenemos que poner en el lugar de las víctimas. Nunca es fácil, nunca es sencillo. Pero si las víctimas entienden que cuando van a denunciar a alguien que tiene poder, se van a tener que enfrentar a todo lo que se están enfrentando los actuales denunciantes, nadie va a denunciar a los poderosos. Bien, pero como vemos a los actuales denunciados en prisión, creo que es un buen mensaje, ¿o no? Sí. Por buscar el medio vaso lleno. A ver, esto podría haber quedado enterrado, lo que habría sido un desastre. No podría por la justicia. Y bueno, por eso, la conclusión, saneando eventualmente con el tiempo todos los dolores y las indignaciones. Pero le vuelvo a decir, Pero se hizo ya todo lo hicieron posible para amiguismo, llegar a este momento, ¿eh? Todo hicieron lo posible todo lo desde el posible poder. por burlar a la justicia. Esto es lo que no entendemos. Bueno, pero Utilizaron ¿quiénes todo el hicieron? poder. Ahí hay que Ahí hay que individualizar. investigar. Hicieron. Se supone que es Penadé, Muy bien. pero hay gente que está vinculada al Ministerio del Interior con Bueno, cargo hay de que llegar inteligencia. ¿Cree que el Hay que llamado llegar hasta el a, hueso. Pero no es ¿cree que el llamado a Está Sala el del todo. ministro No, hicieron, puede sí, son solucionar varios. Pero alguna con nombre y pregunta de ese apellido. tipo? Pero es que yo lo nombré. Pereira. Cuando se enojaron cuando dije malandras, los nombré uno por uno. Pereira. ¿Es malandra o no es Sí, malandra Alejandro me acuerdo Atesiano? de ese episodio. Fernando, ¿Es por malandra favor, o tenemos no que es- o despedirlo. ¿Son malandras o no son malandras? Lo ¿Cree quedan que a la cargo de ida Edo. del ministro a Sala, a comisión, puede responder alguna pregunta? ¿Tiene expectativas en eso o no mucho? Yo tengo expectativa de que reflexione y se vaya. Bueno, está, Tengo está bien, está bien, expectativas está bien, está porque, a ver, no es que se le pasaron unos pequeños elefantes por abajo del radar. La cúpula policial que él dirigía coordinaba con Atesiano mirar la videovigilancia. Bien. Y se le pasó. Se le pasó darle un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso. Y se le pasó. Se le pasó que miembros de su policía Usted entiende estaban que cree que se nos pasó el tergiversando un tiempo a caso. nosotros, pero que se me pasó el tiempo a mí. ¿Cuántos males tienen que pasar para que se vaya? Pero lo cree, debe retirarse por responsabilidad objetiva, digamos, y política, por omisión, por ingenuo o por acción. Yo no lo creo jodido, Bien, perfecto. para nada. Pero Hablamos sí de responsabilidad creo objetiva, entonces. que tiene que irse porque no pudo dar la talla con el caso. Bien. Penades. Heber es un político respetado en el Uruguay y al que yo respeto y que si lo encuentro lo saludo con cariño. Pero a veces hay lugares que nos quedan mal. Yo si en algún momento siento que mi lugar me queda mal, me voy. Me voy Fernando porque no estoy Pereira, atado a la silla. A mí no me- lo estoy echando, pero nos tenemos que ir, ¿eh? Mire que nos Pero, tenemos ¿está? que ir de verdad. El mensaje quedó claro. No se Bien. tienen que enojar con una frase, se tienen que enojar con la vergüenza que estamos pasando todos. Muchas gracias por habernos acompañado, Fernando Pereira, y a ustedes por estar del otro lado, como siempre. Será hasta mañana.